Esterilización es el tema 5 de la asignatura Higiene del medio hospitalario. En primer lugar vamos a definir lo que es el concepto de esterilización, ¿vale? Se compone básicamente de tres conceptos. En toda esterilización lo que buscamos es eliminar de manera total bacterias, hongos, virus y cualquier tipo de microorganismo que residan bien en material textil, de quirófano, etcétera. La siguiente característica es que no debe constituir riesgo, ¿eh? Ni para el paciente, ni para el personal sanitario que lo manipula, ni para el medio ambiente. Y por último, no debe causar daños ni cambios en los materiales que se usan. Imaginaros que tenemos un sistema de esterilización que cada vez que tenemos que esterilizar, por ejemplo, un escalpelo, pues lo destruye, pues, obviamente, o un bisturí. No sería válido. Para la esterilización se utiliza el sistema, las centrales de esterilización, ¿no? La central de esterilización, digamos, es el área de los centros sanitarios donde se produce esta esterilización de los diferentes materiales. La principal característica es que nos dividimos en tres áreas: el área de sucio, el área de limpio y el área de estéril. Y funciona como un círculo. Hay una recepción de material en el área de sucio, después vas al área de limpio y el área de estéril, donde vuelve a través de, otra vez, al ciclo completo de esa institución, de ese hospital, de ese ambulatorio. Vamos a estudiar cada una de las partes. La primera área es el área de sucio, ¿vale? En él, bajo la coordinación de un supervisor, trabajan tanto los auxiliares de clínica como los enfermeros, ¿vale? Tienen unos atuendos especiales y son obligatorios, como son zuecos, pijama, gorro, etcétera. Y tiene una serie de materiales que permiten la organización y la recepción de todo tipo de materiales. Un montacargas, sobre todo cuando hablamos de hospitales, bancos para recibir y clasificar el material, contenedores, lavadoras, secadoras, etcétera. La primera acción que se realiza a cabo en este área de sucio es la clasificación, ¿no? Es una clasificación bien entre el material textil, que suele llegar limpio tras el lavado. Por lo tanto, de esta manera no se necesita hacer nada antes del proceso propio de esterilización. Y el material metálico, ¿no?, que puede venir sucio y llega por la entrada o el montacargas directamente del quirófano, de urgencias o de habitaciones, etcétera. Y es muy importante llevar a cabo un inventario con una copia que se queda a la unidad de la que procede el material y otra en la cual se entrega. Habíamos hablado de lo que son los inventarios. Son muy importantes para controlar el ciclo del material. Es decir, si llegan, por ejemplo, pongamos el caso, llegan 10 pinzas, pasan todo el ciclo y después salen esas 10 pinzas. Esto también sirve muchas veces para control de inventario y para control del material, aparte de simplemente lo que es la esterilización. Cada hospital o cada centro sanitario tiene un código de colores normalmente que sirve para clasificar los diferentes materiales. Este varía de una institución a otra. El auxiliar de enfermería es normalmente la persona encargada de la recepción de este tipo de material en el área de sucio. Características muy importantes: los materiales cortantes deben estar envueltos en gasas, ¿vale?, para evitar evidentemente cualquier tipo de accidente. Y vuelvo a reafirmarme, es muy importante el control de esos inventarios y del material que entra y que sale, ¿vale? Los materiales distintos, puede haberlos, como es el caso de plástico, se deben emplear en una doble bolsa. La siguiente área dentro del centro de esterilización es el área de limpio. El área de limpio, el personal es el mismo, ¿vale?, y los atuendos son similares, pero en este caso se debe lavar asépticamente las manos, ¿no?, ya que se vamos a utilizar el material. El material principalmente utilizado, lo vemos abajo a la derecha en una fotografía, es un autoclave. Normalmente suele ser de vapor o de óxido de etileno. Suele tener estanterías, material de empaquetado, etcétera. Y hay tres grupos de material: material textil, material quirúrgico y material suelto. El textil, en primer lugar, el técnico comprueba que el material textil está en buenas condiciones para el plegado, empaquetado e identificado de materiales, su sellado y colocación. Ten en cuenta que se dobla y se meten dentro de unas bolsitas dentro del autoclave. El doblado es distinto según el centro hospitalario, pero lo fundamental es que quede doblado de tal manera que pueda llegar, ¿vale?, el elemento de esterilización hacia cualquier esquina, hacia cualquier parte, ¿vale?
sin dañar propiamente el envoltorio. Por ejemplo, en el sellado se deja un ancho en ambas partes de 8 milímetros en esa bolsa que se mete, y el objeto el objeto a esterilizar debe ocupar las 3/4 partes del paquete y evitar las arrugas. El fin último, lo que habíamos hablado antes. Si hablamos, por ejemplo, de óxido de etileno, lo que tenemos que garantizar es que pueda llegar a cualquier recoveco, a cualquier esquina, ¿vale? A cualquier pliegue, ¿vale? De ese material textil, ¿vale? En cuanto el material quirúrgico, se comprueba en primer lugar que el autoclave de vapor, con la ayuda de una hoja informativa, pues están todas las piezas, está correcto. En el fondo se pone un paño verde y sobre él se coloca un cestillo de paño forrado de papel crepado, ¿vale? El material cortante se le coloca una goma y los materiales iguales en un imperdible de acero, inoxidable. Obviamente, ¿qué es lo que se busca aquí? Que no queden desperdigados todos, ¿no? Y que después se puedan clasificar mejor. Arriba del todo, los materiales que se les va a dar un primer uso y después en función de su utilidad, ¿vale? En orden descendente hacia abajo. Se coloca un control químico, vemos una foto abajo del todo y más adelante hablaremos de ellos, de 134 grados centígrados en el interior y otros sobre el papel crepado. Son como unas tiras de papel que lo que hacen es cambian el color si llegan a esos estándares de temperatura, etcétera. ¿Vale? Digamos que es un elemento de seguridad que nos certifica que después el proceso de esterilización ha sido el correcto. Una vez se cierra el contenedor, se coloca otro último control químico en la misma temperatura que los anteriores, a 134 grados. Es necesario también rellenar una etiqueta identificativa en cada contenedor para saber lo que hay dentro. Y en el proceso para autoclave con óxido de etileno, que veremos más adelante, el proceso es muy similar, pero es necesario que los contenedores estén perforados arriba y abajo, ¿no? Así como colocar el doble de filtros de papel crepado. En relación al material suelto, el material metálico se protege con goma o caucho, impidiendo así, evidentemente, que se rompa la goma. Si algunas, las empuñaduras siempre deben estar dirigidos hacia la zona donde se cierra esa bolsa, para evitar, evidentemente, los cortes. Y en el sellado podemos utilizar tanto cinta adhesiva como termosellado para cerrar esas bolsas. Tras procesar el material, se cargan en autoclaves. Nunca se debe superar la carga del 75%, ¿no? Para evitar que el proceso de esterilización sea correcto y no tengamos un sobreuso, ¿no? Del autoclave. Y la carga puede realizarse bien de forma heterogénea o homogénea, es decir, se puede introducir material textil con material de quirófano, o se pueden introducir solo material textil o material de plástico, metálico, etcétera. En cuanto el área estéril, es la última del centro de esterilización, es la última sala. Es una sala en la cual se debe controlar la humedad, la temperatura y la presión. Lo primero que se realiza es una clasificación del material en función del tipo de esterilizado. Hemos visto que hay dos tipos principales, el de autoclave de vapor o el autoclave de gas con óxido de etileno. En el caso del óxido de etileno es muy importante airear el material, ¿vale? Ten en cuenta que es un gas, ¿vale? En cuanto al personal, es similar al utilizado en el resto de las áreas, pero en este caso es muy importante utilizar ropa de aislamiento. En este caso estamos hablando de gafas, mascarillas, guantes, etcétera. Por último, hablamos de un almacenamiento en el cual se debe airear el material para evitar la acumulación de humedad. Y el tipo de almacenamiento varía un poco en función del material. En el caso del material textil debe de colocarse, pues, en soportes, ¿vale? Como un mínimo, una altura mínima con respecto al suelo de 25 centímetros y como mínimo a 45 centímetros del techo. Se debe evitar que acumule polvo y se colocan según su caducidad, según se van produciendo de unos a otros. En el caso del material quirúrgico, se utilizan para su almacenaje armarios con puertas herméticas de acero inoxidable. El material de caucho o de goma normalmente en cajas o estanterías y es entregado en contenedores de plástico o en bolsas cerradas, ¿no? También firmando, igual que antes, los inventarios y las hojas de entrega y de recogida. Los sistemas de esterilización. Bueno, realmente hay el que se utiliza por calor húmedo y el que se utiliza el gas de óxido de etileno son los más utilizados, pero hay 6 principalmente. En primer lugar, el sistema físico por calor húmedo es el famoso autoclave, ya lo habíamos hablado, es el más utilizado. Hay varios modelos, aunque es cierto, es verdad que todos tienen que tener unas características mínimas, por ejemplo, como un recipiente cerrado de acero inoxidable,
tienen que tener un cierre hermético, tienen que tener un medidor de la presión interior y, por supuesto, una válvula para en caso de emergencia pueda salir el gas. Las ventajas que tiene principalmente es que es rápido, es barato y nos sirve para todo tipo de materiales, ¿vale? Textil, metálico, etcétera. Para su utilización, en primer lugar, hay que llenar de depósito de agua abajo y después se introducen las bandejas con los materiales por encima de ese nivel de agua. El valor inyectado alcanza una temperatura que nosotros seleccionamos y a través de ese calor lo que hace es destruir los microorganismos durante ese proceso de esterilización. A continuación la presión va disminuyendo para que se pueda pasar al proceso de secado y de apertura. Con este sistema podemos esterilizar pues material textil, vidrio, instrumental de acero inoxidable, soluciones acuosas, es bastante amplio su espectro. En cuanto a los sistemas físicos por irradiación, bueno, básicamente hay dos, es el de rayos ultravioletas y el de rayos gamma, que se utiliza cobalto 60. En el caso de los rayos ultravioletas, el problema es que muchas veces hay determinados hongos y virus que son resistentes a ellos, ¿vale? Suele utilizarse a veces para, por ejemplo, para alimentos o control de antibióticos, pero ambos son métodos costosos y de difícil uso, ¿no? A la par que peligrosos. Entonces, bueno, tenemos que ser conscientes de ello. Los sistemas físicos de calor seco, también ya hornos o estufas, ¿no?, de acero inoxidable, que lo que hacen es calor pero sin vapor. Los conocemos también como hornos Pasteur o estufas Popinel. Y los organismos normalmente mueren por desecación celular. Son de bajo coste, son de fácil uso. El proceso es simple, o sea, introducimos la carga y ponemos la temperatura y se alcanza con ellos un proceso de esterilización, tras el cual pues, hay un proceso de seguridad para descartar que algún microorganismo quede vivo. En cuanto al sistema químico por gas de óxido de etileno, al igual que le habíamos hablado, el autoclave de vapor son los más utilizados. Este es un gas incoloro de densidad 9 veces superior a la del aire y tiene como propiedad que altera la estructura tanto de los ácidos nucleicos y las proteínas de los microorganismos, ¿no? Hay que tener cuidado con este gas, ya lo habíamos visto antes en el centro de esterilización, que es necesario que se airee porque puede provocar irritación de mucosas, vómitos, cefaleas, mareos, etcétera. El funcionamiento de los autoclaves se divide en varias etapas. Primero se calienta la cámara entre 30 y 60 grados centígrados para introducir el material. A continuación se extrae el aire del interior de la cámara y se perfora el caucho de gas del óxido de etileno. La humedad relativa se mantiene gracias al vapor de agua que se introduce. El tipo de exposición dependerá de los materiales a esterilizar, pero bueno, llegando al final, sacamos el gas e introducimos aire filtrado. Siempre que se use el óxido de etileno, debemos tomar una serie de precauciones, ya que los equipos deben seguir una serie de medidas de seguridad, se deben de localizar en zonas controladas con un sistema de ventilación independiente, es necesario también la asistencia de un plan de emergencia en caso de accidente y que quien esté expuesto de manera prolongada al gas se haga revisiones periódicas. Por último nos queda lo que son el sistema químico de gas plasma de peróxido de hidrógeno y los sistemas químicos líquidos. El sistema químico de gas plasma de peróxido de hidrógeno, se utiliza a baja temperatura. Este plasma está formado por una nube de partículas de carga positiva, negativa y neutra. Y la formación de plasma ocurre a una determinada radiofrecuencia, que es 13,56 MHz, en el interior de la cámara. Sirve para todo tipo de materiales, exceptuando los fabricados con celulosa y derivados. Los controles de esterilización. Y este sistema se ha diseñado con el fin de que la persona no tenga contacto directo con el peróxido o no. En cuanto a los sistemas químicos líquidos, principal agente que se utiliza primero es un el termómetro, hablamos de un termómetro registrador porque lo importante es quedarnos con los registros de las temperaturas que se han alcanzado. El vacuómetro indica las presiones negativas, los controles automáticos que tiene la propia maquinaria que nos vamos registrando y por último el manómetro que nos indica las presiones. Con respecto a los químicos, habíamos hablado, fijamos antes, ¿vale?, de los controles químicos, las tiras y de los test de Bowie-Dick. Son unas tiras que van cambiando de color en función de las temperaturas que se alcancen dentro del autoclave, ¿vale? Son bastante utilizadas. Y por último, los biológicos, en los cuales tenemos, son los más fiables porque ya que se usan los propios microorganismos, unos microorganismos especiales resistentes para ver si estos son destruidos, ¿no? Y por comparación, si estos son destruidos, se infiere que los menos resistentes también. Para ello utilizan tiras de papel cultivadas en un laboratorio o ampollas cultivadas que mediante la activación de un dispositivo en el contenedor se rompen
y entran así en contacto los microorganismos, ¿no? Entran así los microorganismos. El resultado dependerá del color del medio de ese cultivo pasados unos días.